Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a crear un emote de lluvia con el personaje abajo de la lluvia con un paraguas en la mano. Así que bueno, vamos a hacerlo. El primer paso que necesitamos hacer en este caso es quiero conseguir el sonido de la lluvia para agregarlo. Va a ser un sonido muy sutil, pero bueno, es igual importante porque complementa un poco la experiencia del emote. En este caso, lo que hice fue ingresar a freesound.org y pongo Rainstorm para conseguir un sonido que pueda utilizar de fondo. Y tengo que prestar mucha atención a esto de las licencias. ¿Por qué? Porque algunos archivos, tanto de músicas como de efectos de sonido, a veces tienen licencias que nos permiten, por ejemplo, en este caso, esta licencia Attribution Non-Commercial nos permite usarlo solamente si le damos atribución a la persona que creó el sonido, y por otro lado nos dice que no se puede usar con fines comerciales. Y en este caso, como el emote se podría vender, entonces tendría un final comercial, así que esta licencia no nos sirve. Después tenemos otras como con atribución, por ejemplo, que podría servirnos, solo que tendríamos que decir de quién es el audio, o directamente otra opción es usar las que dicen Creative Commons 0, por ejemplo. Y bueno, hay otras, ya ustedes pueden investigar las otras licencias, pero por ejemplo, si filtro por Creative Commons 0 y me aparecen algunas, por ejemplo, esta, yo creo que podría servir porque cumple con esto de que es bastante sutil. Voy a ingresar al archivo y en este lugar vemos lo que dice, que podemos copiar, modificar, distribuir y configurar el sonido de diferentes formas, inclusive con fines comerciales. Y no es necesario pedir permiso al autor, y tampoco es necesario darle créditos, así que este caso es perfecto, por ejemplo. Así que lo primero que tengo que hacer es crearme una cuenta, en este caso ya la tengo creada, y voy a Download. Y tengo en mi carpeta, tengo ya una estructura de algunas carpetas que creé, como por ejemplo la exportación, referencias. Y en esta carpeta, en Source, voy a guardar este audio como, en este caso, Rain. Y si quizás tenga algún problema con este formato, no lo sé, vamos a probar, pero si tenemos algún problema ya lo veremos y lo corregimos. Lo guardamos. Yo creo que en principio convendría que el formato sea MP3, porque si vamos a la documentación nos pide en los emotes, en los props and sounds, nos pide que, a ver, vamos a buscar control F MP3, que el formato sea MP3 o que sea OGG. Así que en este caso vamos a usar un MP3. Una forma fácil de transformar el audio directamente es abriendo Convert to MP3, y hay sitios como este que nos permiten directamente convertir el archivo. En mi caso lo que voy a hacer es, esta podría ser una opción, pero no sé si me permite reducir el largo del archivo. Creo que no, pero en principio sería arrastrar el sonido, Output MP3, tengo otras opciones, y a ver si me dice avanzado, puedo ajustar el volumen, fade, sí, me permite cortarlo. Así que sí, podría usarlo inclusive para cortar. Yo para esto uso Reaper. Ya lo voy a hacer con la página, pero solamente les quiero mostrar que es un programa que, si bien no es gratuito, tiene esto que me dice Reaper no es gratuito, pero se puede usar con licencia de evaluación. Entonces solamente es esperar unos segundos, y una vez que ese tiempo pasa me va a aparecer un botón que dice seguir evaluando. Entonces podemos darle seguir evaluando y podemos usar este programa, que es mucho más profesional para hacer este tipo de cosas. Pero si queremos mantener la simplicidad, podemos directamente sacar esto. Y si voy a probar, quiero escuchar primero el audio, así que vamos a probar. Sí, yo creo que lo puedo usar de principio a fin. Los emotes tienen una duración máxima de 10 segundos, así que voy a dejar el trim start en 0 y el trim end lo voy a dejar en, esto sería horas, minutos, segundos. Así que en este punto, a ver si me deja editarlo,
en segundos le puedo dejar 10 segundos. Ahí. Comienza en 0 y termina en 10. Y no necesito, podría agregarle un fade de inicio o fin. En este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar así tal cual. Y el volumen también lo podría ajustar si fuese el caso de que el volumen esté muy alto. Pero creo que en este caso estaba bien. Así que le doy Apply. Convertir. Recuerden, esto es freeconvert.com o .com. Toma unos segundos, es bastante rápido. Listo, una vez que convirtió, vamos a darle descargar y lo guardamos como rain.mp3. Guardar. Y tiene 157 kilobytes, lo cual está súper bien, es bastante poco, así que está genial. Si abro el archivo, podemos ver que la duración es exactamente de 10 segundos, así que está perfecto para lo que necesitamos. No necesitamos que sea exactamente 10 segundos el emote, puede ser de menos, pero en mi caso voy a usar 10. Bien, ya tenemos el audio. Ahora lo que voy a hacer es abrir Blender y voy a comenzar a trabajar en las diferentes partes del emote. El siguiente paso va a ser crear el modelo de un paraguas, así que me descargué algunas referencias de diferentes tipos de paraguas, son todos más o menos parecidos, así que voy a hacer algo similar a esto. Para esto voy a eliminar todo lo que tengo en la escena y voy a... en realidad voy a hacer una cosa, voy a descargar primero el archivo de emote, que lo tengo dentro de Decentraland Docs, Creating Emotes, y está en este punto, Resources, Decentraland Blender Rig. Y vamos a descargar esto acá y lo vamos a poner el nombre de Rain Emote. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es arrastrar ese archivo Rain Emote, lo arrastro a Blender, abrir, no quiero guardar esto anterior y ya lo tengo. En este caso no vamos a hacer retargeting, sino que vamos a posar manualmente este personaje, por eso me conviene mucho más tener el archivo que tienen los controladores, básicamente. En algunos casos nos conviene usar esto y en algunos casos, principalmente cuando hacemos retargeting, nos conviene no usarlo. Así que vamos a ver cómo está armado esto. Tenemos el objeto que es Armature, que básicamente es el esqueleto que vamos a exportar. Y si entramos en modo pose, vamos a ver que podemos mover los controladores y que tenemos, por ejemplo, controladores para cinemática directa, o si lo cambiamos, hay que seleccionar el hueso que controla la cadera, y en Properties, por ejemplo, podemos buscar Arm L, o sea el brazo de la izquierda, y mover de FK, que es Forward Kinematics, a IK, que es Inverse Kinematic. Con este slider lo movemos a 1 y en ese caso el control va a ser el de cinemática inversa. En este caso no necesito cinemática inversa. La cinemática inversa se usa básicamente cuando la mano esté apoyada sobre alguna superficie, como puede ser una mesa, un muro, etc. Alguna superficie que genere una resistencia y que el personaje esté apoyando o empujando eso. Entonces, como en este caso no es necesario, voy a llevar el Forward Kinematics a 0 y nos quedamos con eso. Si los pies usan Inverse Kinematic, porque en general queremos manejarnos de este modo, porque los pies sí están apoyados sobre una superficie que genera resistencia, que es el piso. Así que lo dejamos tal cual. Otra cosa que vamos a notar en este archivo es que por defecto viene activado el auto keyframe. Esto, si lo prefieren, lo pueden desactivar, o en mi caso lo dejo activo. Bien, perfecto. Este archivo es el que voy a usar para exportar y
voy a crear la pose. En vez de este nombre que dice Starting Pose o Pose, vamos a ponerle Rain, va a ser mi animación, y le voy a poner guión bajo avatar. ¿Por qué guión bajo avatar? Porque si vamos a la documentación, vemos que en Props and Sounds bajamos y tenemos el nombre del esqueleto es Armature, el nombre del prop es Armature-prop, y la animación del personaje es el nombre de la animación, _avatar, y en el prop lo mismo, pero _prop. Así que vamos con eso, tenemos rain-avatar. Y simplemente, en este caso no lo voy a terminar de definir después, pero básicamente quiero posicionar la mano, algo así, como que en este punto va a tener el paraguas, ¿no? Algo así. Entonces, no lo voy a hacer ahora, pero ya tengo algo básico para ir comenzando. Lo voy a terminar de ajustar cuando tenga el modelo del paraguas. Así que voy a crear, en este caso tengo una colección avatar y otras colecciones secundarias. Voy a crear una colección. Tengo una colección acá que es el prop, que me dice prop y tiene un esqueleto, pero este esqueleto está vacío, así que en mi caso lo voy a eliminar directamente. Después yo lo creo de cero, así que no importa. En esta colección que dice prop voy a crear el modelo del paraguas. Así que lo que voy a hacer es crear una esfera. Para comenzar, una esfera. Y esta esfera por defecto tiene 32 lados. Pero yo quiero que el paraguas tenga como 8 caras, que es lo que suele tener. Entonces le podría poner 8 ahí. Podría ser. Pero como quiero darle un poquito de detalle para que no quede tan recto, le voy a agregar 2 cortes intermedios. Entonces multiplico, como quiero 2 cortes, van a ser 3 partes. Quiere decir que multiplico y lo puedo hacer. Si no me sé la tabla del 8, puedo hacer 8 por 3 con el asterisco, enter, y ya tengo los 24 lados. Y en el caso superior yo creo que también podría reducirlo, a ver, quizás a 8 lados. No, 8 es poco, lo voy a dejar en 12. Creo que ahí está bien. Perfecto. Voy a cambiar el viewport a sólido y a matcap. Bien, esto va a ser la base de lo que es el paraguas. Pero no necesito todas estas caras. Y en este caso, para seleccionarlas de atrás, tengo que activar. Voy a activar también el Screencast Keys, que es un add-on que es bastante útil para que vean las teclas que voy tocando, ¿no? Y con Alt Z voy a activar la vista de rayos X y selecciono todas estas caras y las elimino. Esto sí sería la base del paraguas. Bien, ahora que tengo ya esto, voy a seleccionar. Voy a dejar dos grupos y selecciono uno. Dejo 1, 2 y selecciono 1. Esto lo hago con Alt y Shift para seleccionar todos. Selecciono un grupo, no. Dejo 2 libres y selecciono 1. Dejo 2 libres y selecciono 1. Dejo 2 y selecciono 1. Y repito la misma operación. Y ahí, como pueden ver desde arriba, se ve que tengo siempre 2 sin seleccionar y 1 seleccionado. Y lo que voy a hacer es escalarlo, pero si lo escalo de esta forma se termina rompiendo un poco. Entonces lo que voy a hacer es escalarlo, pero le voy a decir que en Z no se escale. ¿Y cómo hago eso? Presiono Shift Z. Entonces, al escalar Shift Z, esto... No, hay un problema porque tengo activo el Individual Origins. Esto aparentemente... Estas configuraciones en general quedan en el archivo. Y aparentemente este archivo vino con eso, por eso estaba funcionando un poco raro. Pero lo voy a poner en Bounding Box Center, que es el que viene por defecto. Así que, de vuelta, escalar Shift Z. Y ahora sí, se hace de una forma proporcionada más al centro. Y ahora vamos a ver el modelo. Quedó así. Genial. A esto le voy a dar clic derecho, Auto Smooth o directamente Smooth. Y ya tiene un poquito más de forma. Y para que los bordes tengan, digamos, un filo, los voy a seleccionar de vuelta con Shift Alt. Ahí. Y le voy a dar Control E y le doy Mark Sharp. Esto define que esos bordes
son filosos y de este modo me queda el paraguas mucho mejor. Bien, ahora este paraguas necesita otras cosas, necesita tener una base en el centro. Así que lo que voy a hacer es, por un lado voy a crear un cilindro. Este cilindro va a tener 8 lados. Lo voy a escalar bastante. Bueno, voy a sacarle la edición proporcional, que también estaba activa por defecto. Voy a seleccionar este bucle y lo vamos a subir, inclusive atravesando un poco el paraguas. Y en este punto, en realidad esto lo voy a dejar hasta este borde, ahí. Y en este punto voy a hacer una extrusión con E y lo voy a escalar. Entonces me queda más o menos una punta. Vamos a ver la referencia. En la referencia, el palo del paraguas es más largo que este espacio. A ver, otra referencia. No está muy clara la proporción, pero sí. Es bastante más largo. Así que yo creo que esto lo podría hacer un poco más. Lo escalo en Z para que no sea tan alto. Esto está como muy redondo. Así que lo escalo un poco en Z y lo subo hasta el punto en el que estaba antes. Algo así. Bien. Ya creo que de proporción está bastante mejor. Ahora lo que me falta es que tenga el ganchito de abajo. Y para hacer eso, si bien lo podría modelar manualmente, va a ser muy difícil que quede prolijo. Entonces, también tengo una herramienta de edición que me permite hacer spins, pero me parece que es un poco más complejo de usar. Entonces, vamos a crear un nuevo objeto que se llama torus. Y el torus, primero, antes de definir el tamaño y todo eso, lo que quiero hacer es que tenga menos polígonos, porque son muchos. Así que en vez de 48 voy a probar con 16. Y en vez de 12 segmentos menores voy a probar con 8. Yo creo que algo así está bien. Inclusive creo que podría reducir esto a 12. Y creo que está bien. Vamos a dejarlo así. Bien. Este torus lo voy a seleccionar. Voy a rotarlo en X 90 grados. Y lo voy a escalar. Como me parece que quedó bastante grueso, voy a usar Alt S para inflar, o en este caso desinflar. Y lo dejo en ese punto, me parece que está bien. Y todas estas caras las voy a borrar. Entonces, ahora sí, creo que tengo la forma que quiero. Algo así. Y estas caras las voy a extruir para arriba. Un poquito así. Y esta un poquito más. Algo así. Bien. Lo quiero tapar. Selecciono todo. Y F. Pero antes voy a activar este overlay que dice Face Orientation, que me permite ver las caras y con las normales invertidas. Entonces, en realidad esto, por defecto en las preferencias, se ve... Vamos a ver, esto está en Themes, 3D Viewport. Esto en realidad por defecto se ve así cuando lo activamos. Se ve azul y rojo. Pero es bastante molesto, entonces yo lo que hago es en Face Orientation Front lo bajo a 0. Total, con ver las caras de la normal invertida me basta. Así que yo lo uso así. F. Y en esta parte también selecciono todo con Alt y F. Y le doy clic derecho, Shade, Smooth. Y sí le voy a dar filo en esta parte. Y esta otra también, Shade Smooth o Shade Auto Smooth. Si uso el Auto Smooth, el problema es que tengo que ver que los ángulos, tocar el valor de los ángulos para que suavice ciertos ángulos, los ángulos inferiores a este valor. Así que podría usarlo así también. Y en esta parte también le voy a dar Sharp. Ahí está. Son diferentes formas de hacer lo mismo. No hay una forma que esté bien y una forma que esté mal. Bien, ya tengo el paraguas, la base del paraguas. Ahora, quizás lo que podría hacer es... Estos paraguas tienen estos palitos y tienen toda esta estructura. Así que lo voy a hacer
de una forma más o menos simple para no complicarme demasiado, pero voy a tratar de hacer un poco de esos detalles. Para esto lo que voy a hacer es, voy a seleccionar todos estos bucles, los voy a duplicar con Shift D, voy a usar la letra P para separar esa selección y me queda esto. Y para que esto tenga espesor, tengo varias formas. Una forma podría ser usar el modificador que se llama Skin. Este modificador le da espesor. Con control A lo puedo reducir. Tiene que ser bastante finito, así que yo creo que algo así. Tiene que ser bastante sutil. Así que vamos a probar ahí. Alt G para volver al punto donde estaba al principio. Y lo voy a mover un poquito en Z, o lo voy a achicar. Lo voy a achicar y ahí veo, voy a poner esto en random para diferenciarlos. Lo escalo y ahí vemos cuando ingresa por dentro de la capa externa. Eso es lo que quiero. Así que ahí creo que está. Y ahora lo que quiero sí es que estas puntas sobresalgan un poco. Así que voy a seleccionar. La cara no la puedo seleccionar porque no está aplicado el modificador. Así que voy a darle Apply. Y ahora voy a entrar en modo edición. Y lo que sí, algo que notamos de este modificador es que crea muchísimas. Todas estas subdivisiones son totalmente innecesarias. Entonces hay que tener mucho cuidado al usarlo. Voy a activar las estadísticas para ver los polígonos. Tengo 12.000 polígonos, que es mucho. En realidad muchos son del avatar. Pero, a ver. No, son todos de esto. Así que esto voy a tener que reducirlo bastante. Para reducirlo voy a seleccionar el modificador que se llama Decimate. Y le voy a decir que haga un diezmado en base planar. Es decir, todas las caras que son planas que se unan. Así que ahí le doy. Bueno, ahí vemos cómo redujo a 820. Sin esto y con esto. Es casi mágico. Así que le doy Apply. Y ahora entro a modo edición y vemos que la geometría quedó muchísimo mejor. En este lugar voy a seleccionar todas las puntas. No, eso no. Solo la punta. Voy a seleccionar todas las puntas. Son 8. Y una vez que las tengo seleccionadas, voy a usar Alt S para escalar a nivel de las normales. Que lo que hace es básicamente las mueve para el frente. Podría hacerlo así, o si las quiero además hacer más finas, puedo hacer primero una extrusión, pero cancelo con clic derecho. Hice la extrusión, pero no la traslación. Así que ahí le doy Alt S, ya las pude extruir, y ahora quiero escalar. Pero no quiero escalarlas hacia el centro, sino cada una en su posición. Entonces, lo que voy a hacer es poner Individual Origins, y ahora sí escalo, y como podemos ver cada una se está escalando individualmente. Ahí está. Bien, genial. Otra cosa que tenían los paraguas en esta parte es que tienen como una estructura, así que voy a hacer un corte con Control R, otro corte con Control R, y hay como una estructura más gruesa en esta parte. Así que todo esto lo voy con Alt S de vuelta, lo voy a desinflar. Y acá le agrego un Sharp. Y esta parte creo que también. Ahí está. Entonces ya tengo un poquito de diferencia. Quizás esta parte inclusive la inflo un poco más. Y ahí está. Tengo menos de 1000 triángulos. Así que voy a ver cuál es el máximo que puedo usar. Me dice que puedo usar hasta 3000 triángulos y hasta 3 megabytes. Y 62 huesos y 2 materiales con 2 texturas. Así que yo creo que con 1000 estoy bien para lo que voy a hacer con
con las gotas. Esta cara, por ejemplo, que no se ve, la puedo borrar. Y así voy ahorrando un poquito. Pero ni siquiera hacía falta. Y en este punto creo que voy a hacer un corte más con control R. Y voy a escalar un poquito más. Y le doy Sharp. Mark Sharp. En este caso yo lo tengo en Quick Favorites, Mark Sharp. Porque para no entrar todo el tiempo a control E, al menú control E, directamente le doy clic derecho y agregar a Quick Favorites. Entonces eso ahorra bastante tiempo. Genial. Bueno, lo único que me falta para tener completo el paraguas es tener como estos soportes que parecería que están como rectos. Creo que eso ni siquiera se va a ver en realidad, pero bueno, no está de más. Esto lo podría hacer de varias formas, pero lo voy a hacer para que nos acordemos de cómo hicimos lo otro. Lo voy a hacer de esta forma. Voy a seleccionar estos bloques, así, ahí, y lo voy a duplicar. Con P lo voy a separar, lo selecciono, entro en modo edición, escalo en Z a 0, lo muevo un poquito para abajo en Z para que quede más o menos en la posición que me interesa. Y en este punto, inclusive no sé si en vez de escalarlo, creo que así, creo que lo voy a escalar en Z-1, que me quede como ahí, como en la posición opuesta al resto. Creo que me gusta más ahí. Y esto, vamos a hacer lo mismo, le vamos a agregar el modificador Skin. En principio tiene como mucha cantidad, entonces con A selecciono todo y control A lo hago mucho más fino, algo así. Me fijo que no traspase, genial. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar esto y agregar el Decimate, porque tengo 4000 triángulos y es mucho, entonces Decimate, planar, y pasé de 4000 a 1000. Así que aplicar y ya lo tengo. Creo que ahí está bien el paraguas. Ahora lo único que me estaría haciendo falta es agregarle materiales. Y después, al momento de exportar, vamos a ver, porque en algunos casos las caras invertidas no se ven, así que hay que hacer una configuración especial en el material. Así que lo vamos a dejar así por ahora. Y bien, lo que voy a hacer es agregar un material nuevo que se va a llamar Prop. Y en este caso voy a ponerle Diffuse, porque voy a usar este mismo material para Diffuse, para Emission y quizás para transparencias, así que lo voy a dejar así, Prop Diffuse. Y como textura voy a usar una textura que es esta. Es una textura que ya la creé previamente, que la usé para otros proyectos, pero básicamente es lo que se dice un color atlas. Tenemos una grilla de diferentes colores, inclusive tengo espacio libre por si quiero agregar otros colores. Así que voy a usar esa textura. Bien, voy a la vista de shading y lo que voy a hacer es arrastrar esa textura y me crea el nodo que lo conecto a Base Color. Genial. Y voy a ir a edición de V y todas estas caras podría, por ejemplo, hacer que tengan el mismo color. Veamos la referencia de vuelta. Podemos usar el mismo color, un color sólido o diferentes colores. Creo que lo de diferentes colores es más para sombrillas en general, así que en este caso voy a usar un solo color. Voy a darle Unwrap en base a la vista, proyectar desde la vista, y esto lo voy a escalar en X0 y lo voy a posicionar en alguno de estos colores. Para verlo sin el overlay, presiono Shift Alt Z o puedo desactivarlo en este botón. Y esto lo voy a escalar un poquito para darle más variedad. Creo que este color me gusta. Puedo probar otros. También puedo rotar esto 180 grados para ver diferentes opciones. Podría agregar otro color también, pero yo creo que este es el que más me gusta. Ahí. Así que por el momento lo voy a dejar ahí. Bien. Voy a usar el mismo material para el resto de los objetos. Pero antes
en realidad voy a seleccionar todos los objetos y los voy a unir con control J. Pero antes de unirlos, recordemos que el principal va a ser el último que tenemos seleccionado, que en este caso es esta parte. Así que control J y ya los tengo unidos a todos. Voy a aplicar las transformaciones. Y lo que sí me estoy dando cuenta es que me dejó keyframes. Así que voy a ir a la parte de layout y voy a desactivar el auto keyframe porque no me interesa para este momento tenerlo. Y le voy a dar clic derecho, clear keyframes y ya lo tengo limpio. Bien, volvemos a edición V. Voy a, con control I, seleccionar todo el resto. Y le vamos a borrar este slot. No me permite hacerlo en modo edición, así que voy a modo objeto, lo borro. Y ahora sí, en modo edición voy a, teniendo seleccionado todo esto, lo voy a escalar a 0. Y lo voy a dejar en quizás un gris. O este gris un poco azulado. Y ahora voy a ir seleccionando las partes que quiero que sean distintas. Por ejemplo, esto quiero que sea más oscuro. Así que eso lo muevo hasta... No, me seleccionó más cosas. Así que vamos a ver. Con L, ahí está. Selecciono solo esta parte. Y ahora sí, la muevo. Ah, claro, no me está dejando... Ahí está, ahora sí. La muevo, pero quiero que sea un poco menos saturada. Creo que este color me gusta más. Esta parte, hasta esta, quiero que sea más negra o un color cercano al negro. Así que lo voy a mover a este gris oscuro. Y yo creo que ahí está bien. Y quiero ver de vuelta esto. Creo que estos palitos también son como un poco más negros. Sí, y en general estos también. Así que... salvo las puntas. Así que voy a hacer un cambio con esto. Todo esto lo voy a mover al gris. Ahí. Y ahora voy a decirle que estas caras, estas, todas estas caras y estas van a tener un color, ahora sí, más claro. Y ahora sí quiero cambiar los de esta parte. Con L selecciono todo el bloque. Eso sí quiero que sea casi negro. Ahí. Genial. Ahí ya tenemos el paraguas. Ahora lo que vamos a hacer es incluir el paraguas con el resto del personaje. Para esto lo vamos a achicar un poco, creo que algo así. Y vamos a ver en general cómo agarran el paraguas. Queda la curva de este lado. Bueno, de este lado quedó distinto. No hay una forma, parecería. Así que creo que voy a probar para el lado de adentro, algo así. Y para que no quede tan rígido le voy a dar una pequeña inclinación. Quizás un poco más cerca del cuerpo. Y de este lado también le voy a dar una pequeña inclinación. Esto, no dejar las cosas como tan rectas. Le da quizás un poco de naturalidad. Quizás no tanto. Algo así. Bien. En este punto voy a aplicar todas las transformaciones para que ya me quede el paraguas fijo en ese lugar. Y ahora sí puedo comenzar a acomodar la pose. Así que esta pose, antes de acomodar la pose, activo de vuelta
prefijo debe estar en el keyframe inicial. En este caso es 0 en esta escena. Y poner el AutoKey. Entonces, cada vez que muevo controladores se van a acomodar automáticamente. Y voy seleccionando, ahora sí, los controladores para que se acomoden a el modelo. En este caso, por ejemplo, así como ocurre con los brazos, no se pueden rotar en cualquier dirección, solamente en la dirección de la articulación. En cambio, esta parte del brazo sí tiene otro tipo de movimientos. Así que ahí podemos acomodarlo. Luego la muñeca también es un poco más flexible, se puede acomodar en cualquier dirección. Algo así. Bien. Creo que toda la parte del mango la quiero modificar un poco. Entonces lo que voy a hacer es... La quiero achicar, pero primero la voy a inflar un poco. Voy a posicionar el cursor 3D, Shift S, Cursor to Selected. Dejé el cursor en ese lugar. Y voy a cambiar el pivot al cursor 3D. Selecciono todo y ahora sí, lo puedo achicar un poco. Ahí está. Quería que quede un poco más chico y más inflado. Así que ya puedo cambiar de vuelta el pivot. Y ahora puedo seguir acomodando el resto. Bien. Ahora que ya tengo eso, voy a comenzar a acomodar los huesos. Pero me está molestando un poco... ver todos los huesos. Entonces voy a ver si en el esqueleto tenemos la opción de ocultar algunos. Tenemos Deformation Bones. Y con el ojito los oculto. No los necesito ver para acomodar las cosas, así que me viene genial. Bien. Y estos los voy a comenzar a rotar. Pero para esto de los dedos me gusta usar... puedo usar esta transformación. A ver. O puedo activar en este lugar Rotate. Y el gizmo lo dejo en local. Entonces me sirve mucho más para acomodar los huesos con más naturalidad. Porque me aseguro que la rotación sea correcta. También puedo seleccionar, por ejemplo, varios y darle rotar en Z y estoy rotando todos la misma cantidad en el mismo eje. Estos dedos pueden ir un poco más pegados, los dos del medio. Bien, siempre al acomodar los huesos asegurémonos de que los keyframes se estén insertando correctamente, porque si no vamos a mover el timeline y vamos a perder toda la información. Bien. Esta va a ser la pose. Y quizás podemos tocar un poco el brazo. Nada especial, solo compensar un poco quizás el peso del paraguas abriendo un poco más los brazos. Y ya está. Bien. Si movemos el cuerpo, se mueven también los brazos. Entonces, si queremos que el paraguas siga al cuerpo, vamos a tener que decirle que respete el movimiento de la mano. Pero todavía no vamos a hacer eso porque
el esqueleto de... Solamente podemos usar un esqueleto para todos los props. Y en este caso mis props van a ser por un lado el paraguas y por otro lado la lluvia. Entonces, cuando cree el esqueleto de la lluvia, sí, la lluvia va a tener esqueleto, va a tener huesos. Cuando cree eso, voy a crear un hueso especial para el paraguas que básicamente va a seguir los movimientos de la mano. Pero como no lo voy a hacer ya... tengo un problema. Tengo los keyframes. No, está bien. Nada, pensé que tenía keyframes en otro punto. Si fuese así tendría que unirlos, mergear todo. Pero los tengo solo en 0, así que está genial. Y lo que voy a hacer, sí, es la animación del personaje. Recordando que el paraguas va a quedar mal por ahora, pero después lo vamos a acomodar. Yo creo que más o menos quiero hacer como una respiración. Nada muy complejo. Yo creo que la respiración puede tomar unos 100 keyframes. Entonces esto lo copio y en 50 le agregamos un keyframe. Entonces esto sería así. Básicamente es eso. Tiene como quizás un poco menos evidente, pero un pequeño movimiento necesita, porque si no va a quedar muy estático. Y con esto se va a mover el paraguas. Bien, para que esto ocupe todo el timeline, podría duplicarlo o podría también usar Shift E y Make Cyclic, pero como en este caso es tan simple, directamente lo voy a duplicar. Lo duplico de tal modo que el primer keyframe pise al último. Y ahora lo duplico de vuelta hasta este punto. Ahí está. Y del mismo modo el último que queda fuera del timeline, en este caso, pero vendría a ser el inicio de vuelta del 1. Entonces ahora si lo dejo así, vemos que tiene un pequeño movimiento. Muy sutil. Bien, por ahora lo vamos a dejar así. Ya tiene su nombre, Rain Avatar, y con eso dejamos esta parte. Vamos a acomodar más tarde el paraguas, pero por ahora lo dejamos así. Vamos a continuar con la parte del sistema de partículas, que es lo que vamos a usar para crear la lluvia. Antes que nada, este objeto que se quedó con el nombre de esfera, vamos a ponerlo como umbrella. Así que ya lo tenemos correctamente nombrado. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a crear un sistema de partículas basado en un plano. Este plano va a ser el emisor del sistema de partículas y lo voy a posicionar por arriba del personaje. Quizás algo así como 3 metros. Voy a desactivar para este caso el auto keyframe y voy a eliminar los keyframes que se generaron automáticamente, no los necesito, así que ahí lo tengo. Este va a ser el emisor, no sé bien qué tamaño va a tener, pero por las dudas voy a fijarme en esta colección Animation Area Reference, la habilito y cuando la habilitamos podemos ver que tenemos esta caja que es el límite. Así que en realidad tenemos mucho espacio disponible para ampliar el emisor. Creo que con que sobrepase un poco al usuario está bien. Podría ser un cuadrado, podría ser un círculo. Creo que voy a usar mejor un círculo. Así que círculo, y este círculo voy a entrar en modo edición, voy a presionar F para rellenarlo. Y creo que en vez de 2 metros voy a poner 3 metros para que sea un poco más amplio, de tal modo que la lluvia incluya a otros personajes. Y de altura quizás 3 metros creo que es suficiente. Inclusive me parece que es mucho espacio extra, así que a ver, 2,5 metros. Creo que ahí me gusta más. Bien, este va a ser el emisor, pero ahora necesito la partícula que va a emitir. Antes de avanzar voy a agregar una nueva colección que la voy a llamar Sistema o Particle System, y este círculo emitter. Adentro del sistema de partículas voy a crear una colección que va a ser instances, que van a ser las instancias emitidas. Bueno, en este caso en realidad va a ser una sola, porque las gotas creo que van a ser todas iguales, así que no necesito
varias, pero lo dejo así igual por las dudas. Voy a crear un nuevo objeto que va a ser la instancia emitida, y en este caso, para mantenerlo bastante simple, creo que voy a crear un cubo. Este cubo lo voy a reducir a un tamaño bastante pequeño, del tamaño que quiero que sean las gotas. En realidad en el sistema de partículas luego lo puedo escalar, pero creo que es un poco mejor directamente tenerlo, ahí está, tenerlo al tamaño que quiero que quede. Así que en realidad es una gota gigante, pero está bien, porque si no, no se va a ver. Hay cosas que está bien hacerlas buscando el realismo, y hay otras cosas que no, que hay que exagerarlas un poco. Bien, el cubo lo que voy a hacer es hacerle una extrusión, extrude, una cosa así. Y estas caras las voy a fusionar presionando M, collapse, y estas otras caras las voy a también fusionar presionando M, collapse. Entonces esta va a ser la gota. ¿Es muy simple? Sí, pero también es muy pequeña, entonces está bien. Clic derecho, Shade Smooth, y ya tenemos la gota suavizada para que se vea un poco mejor. De vuelta, este es un objeto que se va a ver súper pequeño, entonces no necesitamos que sea muy grande, que sea muy detallado. Así que ya está, lo dejo así. Drop. Bien, esto lo dejo así. Vamos a crear el sistema de partículas. Para esto voy a el emisor y vamos a agregar un particles, sistema de partículas, y le voy a poner el nombre de Rain. No es necesario el nombre, pero está bien. Y bajando un poco, hay algo muy importante a tener en cuenta, que es que los props en los emotes pueden tener solamente hasta 62 huesos en total. Entonces no podemos usar nunca en un sistema de partículas 1000 emisiones, porque cada una se va a convertir en un hueso. Entonces podría usar 60, pero no lo voy a usar así, porque cuando se generan los sistemas de partículas y comienzan a crearse en este lugar, van a comenzar a crearse, van a moverse para abajo y en un punto mueren. El problema es que no es tan fácil crear un sistema que se pueda reproducir en loop de este modo. Por eso lo que voy a hacer es crear dos sistemas de partículas. Un sistema de partículas que cree 30 gotas y otro que esté un poco desfasado en el tiempo, y que cuando esta gota está por el final vaya apareciendo una nueva gota, básicamente. Así que vamos a hacerlo así. La cantidad va a ser 30, y si quiero ver cómo queda esto, puedo darle play y ya voy viendo que me va generando estas esferas. Pero quisiera ver las gotas reales, entonces vamos a buscar el panel de render y vamos a decirle, en vez de Halo, Collection, y seleccionamos en la colección instanciada la que dice Instances. Y ahora sí, la está instanciando, pero no se ve porque es muy pequeña, porque por defecto la escala es 0,05 y lo vamos a poner en 1. Y ahora sí, tiene el tamaño que definimos previamente. Bien. Creo que los voy a agrandar un poquito. Al doble quizás. Creo que ahí está mejor. Tienen que ser grandes para que se vean. Sí, ahí están. Bien, luego se pueden achicar si son muy grandes. Si las achico un poquito. Escalar, ahí está. Bien, las partículas, cuando se comienzan a generar, van a generarse en el frame. En este caso voy a poner frame 0, porque mi escena está comenzando en 0. Y quiero que podría poner 299 como el final, pero van a ser muy pocas gotas. Entonces, para engañar un poco al sistema, lo que voy a hacer es, voy a crear un sistema solamente en 30 frames, 30,
y lo que voy a hacer es repetirlo varias veces. Entonces dejamos esto en 30. Bien, luego lo que voy a necesitar es que esto siga en loop. Y en lifetime voy a poner también 30, creo. Que es lo o sea, es el lifetime es el tiempo de vida de cada partícula. Entonces cuando nace la última partícula está muriendo la primera. Así que esto sería así. Bien. Ahora lo que voy a hacer es... sí, creo que ahí está bien. Bien, voy a revisar otros parámetros. La parte de emisión ya está. Caché no necesito. Velocidad. Rotaciones no tiene. Físicas tampoco tengo que cambiar nada. Children. Field weights. Sí, podría cambiar por ejemplo la gravedad a otro valor y con eso cambio la velocidad en que caen, pero por ahora la voy a dejar en 1. Creo que ahí está bien. O a ver, 0.5. No, lo dejo en 1. Lo que sí estoy notando es que las partículas están primero saliendo para arriba y después caen. Eso ocurre porque, voy a activar el Phase Orientation, la cara de la normal está para arriba. Entonces esto lo voy a girar 180 grados. Y ahora sí, si nos fijamos cuando aparecen, directamente van para abajo. Mucho mejor. Bien, ahora sí. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, es crear un force field de, por ejemplo, viento, así. Esto quedó multiplicado porque está dentro de la colección de instancias. La saco y ahora sí. Bien, un viento, y si ahora lo reproduzco no va a modificar las trayectorias, pero si agrego que vamos a agregar una nueva colección que se va a llamar Effector. Vamos a dejar el viento adentro y vamos a decirle que el Effector es la colección de Effector es esa. Así que ahora, bueno, podemos tocar un poco los valores. Viento, Strength le ponemos 5 por ejemplo. Y ahora sí, se nota como las gotas comienzan a moverse para un costado. También voy a cambiar esto para que flow, no, lo dejo en 1, y power, no, está ok. Sí, creo que lo demás está bien, solo lo acomodo un poco. Y a ver ahora, genial, es lo que necesitaba, un poco de inclinación para darle más naturalidad a la lluvia, quizás inclusive menos. Ahí está. Bien, ya tengo este sistema de partículas de estas gotas, así que lo que voy a hacer, creo que no necesito más modificar nada, no, así que lo que voy a hacer es ir a el converter Particle Systems to Armature. Este addon, para recordarles, está en Particles in Emotes, Particles to Bones Blender addon. Si entramos a ese link, encontramos este script que se puede instalar como un addon. Así que básicamente es eso. Y le voy a decir que el frame inicial es el 1 y el frame final en este caso es el 60. ¿Por qué el 60 y no el 30? Porque si bien comienza en el 0 y termina en el 30, de hecho en realidad voy a cambiarlo esto a 29 y esto a 59. ¿Por qué lo cambio esos valores? Porque como estoy arrancando en el 0, quiero que tenga exactamente 30 frames. Y el primero es el 0, el segundo es el 1. Entonces, por este motivo, cambié estos valores. Bien, entonces, quiero que el start frame sea 0 y el end frame sea 59. Para que haga el bake de toda la
de todo el recorrido completo. Así que Particle System to Armature. Y voy a crear una colección que va a ser Bake Particle System, así. Esto toma aproximadamente un minuto, depende de la complejidad de la colección. El sistema de partículas lo voy a ocultar y voy a revisar el Bake. Este es el Bake, cada gota es un objeto separado y luego tenemos el Armature. A ver, bien, esto en principio se ve bien. Sí hay una cosa que no me había dado cuenta, que es que las gotas están llegando súper lejos. Entonces voy a darle Control Z y voy a volver a editar el sistema de partículas, porque en este caso me parece innecesario que las gotas lleguen tan lejos. Digamos, es toda información que se va a seguir procesando. Entonces lo que voy a hacer es revisar, por ejemplo en Gravity lo pongo 0.5. El caché, por las dudas, voy a darle Delete y reproduzco de vuelta. Creo que lo que voy a hacer es, a ver, sí, voy a cambiar un poco los tiempos. Creo que con 20 de tiempo de vida creo que es suficiente. O también puedo subir un poco este objeto. Voy a subir los dos. 1 metro no es mucho. 50 centímetros. ¿20 o 22? Creo que es suficiente. Vamos a ver si cambiamos las físicas, no, la velocidad normal. A ver, 0.5. No, tampoco. Vamos a dejarlo en 1. Y lo que sí voy a cambiar es quizás es la fuerza del viento lo que está cambiando la velocidad. Así que lo voy a dejar en 3 y a ver qué ocurre. Sí, creo que ahí está un poco mejor. Bien, lo voy a dejar así. Y al emisor le voy a poner en lifetime. Claro, lo voy a poner en 29. Creo que eso va a ser lo más adecuado. Y voy a borrar de vuelta los bakes y a ver qué ocurre. Claro, en este punto me parece mucho mejor porque llegan un poco bajo del suelo, pero tampoco es tanto. Así que si en algún momento el player está, por ejemplo, parado sobre una plataforma o algo, las gotas está bien que sobrepasen un poco el suelo, pero antes era demasiado. Bien, en este punto voy a volver a hacer el convert. Ya tengo los valores puestos previamente, así que le doy Particle System to Armature. Bien, oculto Particle System. Todo lo que sea como constructivo, como esto, lo voy a poner en rojo. Esto que es referencia también lo voy a poner en rojo. Y voy a dejar lo que se exporta en verde. Y en este caso el bake también verde. Luego voy a crear una colección de exportación, pero no hace falta que lo haga ya. Bien. Ahora lo que voy a hacer es, quiero hacer esto de tener dos colecciones que se vayan solapando. Entonces voy a duplicar. A esto le voy a poner 1 y esto lo voy a duplicar. Duplicate collection. Y le voy a cambiar el nombre. A ver, provisoriamente 1 y 2. Todos estos objetos los fusiono con control J. También 2, mesh 2, y todos estos objetos con control J los fusiono, mesh 1. Ok, le estoy poniendo estos nombres porque los voy a tener que fusionar.
Para fusionarlos, tengo un problema, que es que los esqueletos en realidad tienen todos los mismos nombres. Por ejemplo, este esqueleto, el 1, tiene bone 0, bone 1, 2, así. Y el esqueleto 2, si entro a modo pose, también tiene los mismos nombres. Entonces, si los fusiono, Blender no va a diferenciar uno del otro, no va a diferenciar los pesos correctamente. Entonces lo que voy a hacer es, por ejemplo, entro al 1 y en modo pose selecciono todo, control F2, y le voy a decir que de los seleccionados, todos los bones, type voy a poner set name, prefix, y le voy a decir que el prefix va a ser PS1, que es PS1 Particle System 1, y le voy a dar OK. Y ahora cambió el nombre para todos estos huesos. Y con el segundo no es necesario, porque por no tener el prefijo ya va a funcionar, pero lo voy a hacer igual. Control F2, ya tengo bones, set name, prefix, PS, pero lo cambio a 2. OK, y ahora todos tienen el prefijo 2. Ahora que son distintos, antes de unirlos, voy a hacer una cosa. El 2 tiene este action y el 1 tiene este otro. Son distintos, pero los nombres no son muy descriptivos. Así que le voy a poner a este PS1 y a este action le voy a poner PS2. Ahora son distintos. Y el PS2 lo voy a mover en X. Quizás si lo muevo 29 frames, ahí está. Es lo que necesito porque voy a crear un marcador. Este es el inicio. Y 59, este es el fin del primer ciclo. Lo que necesito es que desde 29, en realidad desde 30, claro, sí, desde 30 inicie otro ciclo. Entonces este lo voy a mover un frame a 30. El ciclo 1 inicia en 0 y termina en 59. El ciclo 2 inicia en 30 y termina en 89. Y así se van alternando hasta llegar al final. Entonces, ahora lo que voy a hacer es seleccionar el Armature 1, luego el Armature 2, luego el Armature 1, y los voy a fusionar con, de vuelta, control J. Pero si voy al Armature 1 y tengo el PS1, la animación PS1, no, como pueden ver, no tengo animación para huesos PS2. ¿Por qué? Porque esa información está en la otra animación. Entonces, lo que voy a tener que hacer es ingresar a modo pose, y desde el modo pose voy a seleccionar solamente los que tienen prefijo PS2. Todos estos. Exactamente todos estos. Me voy a posicionar en el frame 30, que es donde comienza el rango, y voy a presionar I para agregar keyframes a todos estos bones. Tiene que ser en este frame porque es el frame inicial. En realidad cualquiera del rango. Puede ser desde el 30 hasta el 89. Y voy a volver a la animación PS2 y ahora sí. Con A selecciono todo, control C para copiar, vuelvo al PS1 y control V corta o V para pegar. Es un poco complicado, lo sé, pero es la única forma de hacerlo. Es un poco tricky. Pero ahora si lo visualizamos, vamos a ver que, por lo menos hasta el frame 89, vamos a ver que primero caen unos y después caen otros. Ahora lo que voy a hacer para que esto tenga continuidad es, voy a seleccionar todos, voy a entrar a modo el Graph Editor, curvas. Voy a seleccionar, por ejemplo, todos los de pose 1, lo puedo hacer todo junto, pero lo voy a hacer separado para que se entienda. Estas son todas las animaciones de pose 1, como van cayendo, uno por uno. Bien, selecciono todo y presiono Shift E y tengo estas opciones. Voy a usar Make Cyclic. Entonces lo que hace es que me reproduce el ciclo una y otra vez.
Y ahora voy a seleccionar con control I, voy a seleccionar los otros huesos y selecciono todos y le doy Shift E, Make Cyclic. Así que ahora ya puedo visualizarlo mejor porque se va a reproducir desde el inicio hasta el fin. Y tengo este efecto de... al menos en los huesos. Pero hay algunas gotas, como pueden ver, flotando. Para arreglar esto, lo que voy a hacer es seleccionar el Mesh 2, luego el Mesh 1 y le voy a dar Control J, así los uno. Y ahora ya está resuelto. Ahora lo que voy a hacer es ocultar los huesos. Puedo tocar este botón para ver solamente las gotas. Y ahí lo tenemos. Las gotas que van cayendo. Bien. Voy a ahora ocultar la referencia, esta Animation Reference. Ahora que ya tengo todos los huesos, puedo retomar la cuestión de el paraguas que no se agarra a la mano. Esto lo voy a hacer del siguiente modo. Selecciono el paraguas. Ahora, antes de hacer esto, en realidad voy a hacer una cosa. Porque me quedé pensando que en algunos casos el personaje puede tener un casco o algún peinado un poco estrafalario, con lo cual quizás tenga que modificar un poco la posición del paraguas. Algo que podría hacer es alargar un poco la parte del palo, así que creo que voy a probar seleccionar todo. Lo voy a poner recto primero y de este lado también. Y todo esto lo muevo un poco para arriba, a ver, un poco así, y creo que eso sería suficiente. Ahora sí, lo puedo de vuelta, selecciono todo y lo trato de acomodar más o menos como estaba antes. Bien, ahí lo tengo más o menos listo. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es agregar un hueso que va a ser el que va a controlar la posición del paraguas. Y para esto voy a seleccionar todo este bucle y voy a presionar Shift C, Cursor to Selected, para agregar el cursor primero a ese punto, para centrarlo a ese punto. Y selecciono el Armature de las gotas, entro a modo edición y en este lugar donde dejé el cursor se va a crear un nuevo hueso. Presiono Shift A y con eso es suficiente para que me cree este hueso, que bueno, es un poco gigante, así que lo voy a reducir. Esto es un hueso, así que a este hueso le voy a poner el nombre de Umbrella y a todos los vértices de este objeto les voy a agregar un vertex group que va a ser Umbrella, exactamente igual, y peso 1 asignar. Ahora lo que voy a hacer es este objeto lo voy a fusionar con el objeto de las gotas. Primero el que se va a fusionar y segundo el de destino, digamos. Control J y ya están fusionados. Ahora si entramos, por ejemplo, a modo de Weight Paint y buscamos el grupo que se llama Umbrella, vamos a ver que al seleccionarlo toda la sombrilla se vuelve, o paraguas, se vuelve de color rojo. Entonces ya lo tenemos y vamos a probar play y tenemos las gotas de lluvia cayendo y el paraguas. En realidad podríamos haber definido un espacio donde las gotas
choquen o desaparezcan al tomar contacto con el paraguas, pero lo iba a hacer un poco más complejo, entonces no lo hicimos. Pero si quieren investigar sobre eso, tienen que buscar colisiones, y hay una parte que es en los sistemas de partículas, solo a modo de comentario. En los sistemas de partículas tienen algo como die on hit, esto, para que muera en el choque. Solo es un comentario. Para este caso está perfecto así. Es más que suficiente. Quiero ver que las gotas hayan quedado bien dentro de los límites. Sí. Sí. Las gotas no se están escapando de los límites. Perfecto. Así que esto lo puedo ocultar. Y ya lo tenemos. Vamos a comenzar a corregir un poco los nombres. En este caso, este Armature se debería llamar, según me dice la documentación, en Props and Sounds, se debería llamar Armature Prop. Entonces esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ese nombre es necesario. El mesh no es necesario que tenga un nombre, pero yo le voy a poner igual Prop. Y todos estos objetos los voy a mover, estos dos, los voy a mover a la colección del prop. Y estas dos que están vacías ya las puedo eliminar. Ahora tengo mi colección de avatar y mi colección de prop. Pero lo que me estoy dando cuenta es que al exportar, no quiero exportar los meshes estos. Entonces lo que voy a hacer es crear una nueva colección que va a ser mesh o avatar mesh reference, y voy a mover estas dos a esa colección. Le pongo rojo, entonces las puedo ocultar, y ahora sí tengo avatar y Armature Prop. Y estas dos colecciones sí las voy a querer exportar juntas, entonces voy a agregar una nueva colección que se va a llamar export directamente. Y dentro de esta colección voy a mover estas dos. Ahora sí, esta es la colección que voy a exportar. Para la exportación vamos a definir en exporters glb. La ubicación va a ser en la carpeta. Voy a crear una nueva carpeta porque esta ya tiene algunos archivos. Export 2. Y voy a crear el nombre que va a ser Rain Emote glb. Aceptar. Y lo único que tengo que cambiar es en Animation, en vez de Action, usar NLA Tracks. Eso es suficiente, pero todavía no vamos a hacer la exportación porque todavía queda trabajo por hacer. Pero ya lo tenemos más o menos configurado. Algo que me faltó hacer es agregué el hueso este que controla el paraguas, pero de momento si le damos play vamos a ver que no está haciendo nada. Para corregir esto, lo que voy a hacer es selecciono este hueso y lo que tengo que hacer es agregarle un Bone Constraint en esta pestaña. Es como los modificadores, pero son herramientas específicas de los huesos. Y voy a agregarle el Constraint Child of, o sea que va a ser hijo de, y va a ser hijo de, quiero que sea de la mano del avatar. Entonces el target va a ser el armature, que es el esqueleto del avatar, y el bone específicamente va a ser el avatar guión bajo right, porque es la mano derecha, hand, este. Y cuando hago eso desaparece el paraguas. Esto ocurre porque siempre al asignar este constraint hay que presionar set inverse para que me lo vuelva a traer al punto correspondiente. Y ahora sí, si le doy play, vamos a ver que ya está siguiendo a la mano. Ahora que tengo arreglado esto, lo que me estoy dando cuenta es que tengo que mejorar un poco esta animación. Entonces, primero, algo que no me gusta es cómo está agarrando, a ver esto,
keyframes en 0 y ahora sí voy a activar el auto keyframe. Y este lo puedo mover un poquito. Ahí. Ahí. Bueno, es cuestión de acomodarlo un poco. Por un lado eso. Por otro lado, algo que creo que sería bueno es que tenga como otros movimientos muy sutiles, como por ejemplo esto puede comenzar de este lado y para el frame 50, no, mejor para el frame 150 que esté así, y para el último frame, o el frame 300 en realidad, vuelva a estar en la posición inicial. Es un movimiento muy sutil, pero que al final ayuda a que no quede tan robótico. Creo que voy a probar en realidad, a ver, vamos a hacerlo que lo haga un poco más rápido. Que lo haga 2 veces, digamos. Sí, mejor. También esto, por ejemplo, la mano. Puedo decirle que para el frame 50 voy a rotar esto en Z, Z. Y esto ahora lo copio hasta este punto. No, hasta 100. Y, a ver. Y entonces esto lo duplico 3 veces. Otra cosa que podría cambiar es los hombros, por ejemplo. En general tendemos a mover un poco los hombros, así que para el frame vamos a hacer que lo haga 2 veces. Esto ahí, esto ahí, y ahora duplico Shift D hasta 150. Ahí está. Selecciono todo y lo duplico para cubrir toda el área. Quizás podría ser que en algún momento mire a otro lado. Por ejemplo, puedo hacer que hasta 150 esté mirando siempre al frente y que en un momento voltee, duplico esto y que para el frame 300, o podría ser un poco antes también, vuelva a retomar la otra posición. No sé si lo va a hacer muy rápido, a ver. Y quizás en este punto puedo exagerarlo un poquito más. Ahí. Para que no quede tan robótico, ¿no? Inclusive antes de girar puedo hacer algo que se llama anticipación. En vez de que gire directo, unos frames antes, esto lo duplico acá, y unos pocos frames antes lo muevo en la dirección opuesta. Bien, ya con eso mejoramos un poco la animación. Otra cosa que podríamos hacer es agregar un pequeño movimiento a este brazo. Por ejemplo, que hasta 150 se mantenga igual, pero en este punto, cuando mira para el costado, que se acerque un poco más, y del mismo modo duplico para que vuelva.
ya tenemos la animación básica. Podemos ver el personaje hace un pequeño movimiento y es un poco más natural. Ahora lo que vamos a mejorar es el material. En este caso, la textura del paraguas, yo creo que quedaría un poco mejor si le hacemos algunas pequeñas modificaciones. Para esto voy a seleccionar todos los bucles de los cortes y voy a marcar sims. De este modo, pasando a modo de selección de caras, puedo seleccionar con L un bloque sí, un bloque no, alternarlos, y en el modo de edición de V lo que voy a hacer es, con esa selección, voy a probar quizás, a ver cómo se ve, quizás a estas caras. Lo puedo subir más para arriba o bajarlo un poco más hasta que quede, quizás que tenga un poco más de contraste. Creo que ahí está más o menos bien. Después otra cosa que creo que... quizás el mango podría cambiarlo también, porque todo el mango podría hacer juego con la parte azul, o creo que queda un poco mejor con la otra parte. Y le puedo agregar un poco de detalle, quizás le agrego un corte, y a estas caras les cambio el color al color azul. Entonces le damos como un pequeño detalle. Bien. La animación está ok. El personaje tiene un gesto, gira la cabeza. Podríamos obviamente seguir mejorándola, pero creo que es suficiente dejarla así. Bien, la pausamos a la animación y ahora lo que quiero hacer es agregarle un material a todas las gotas. En realidad el mismo material, pero vamos a modificarlo levemente. Para esto lo que voy a hacer es, como ya son el mismo objeto, como pueden observar, el paraguas tiene el material Prop Diffuse, que es el material que creamos, y como pueden ver hay otro slot vacío. Ese slot es el que probablemente tenga las gotas. Al fusionarlos, Blender hace eso, nos deja el otro objeto con un slot vacío. Así que voy a entrar a modo edición y con el slot vacío voy a darle Select y es exactamente como decía, se seleccionaron las geometrías de las gotas. Así que a todas esas caras le vamos a asignar con este drop down el mismo material Prop Diffuse, pero quiero hacer otra versión que va a ser, va a tener la misma textura, pero el material va a tener diferentes parámetros. Así que voy a poner en New Material en este botón, y lo que hace es me crea un nuevo material en base al anterior. Le voy a cambiar el nombre a Prop Drops y al otro le voy a dejar Prop Umbrella. Así es un poco más descriptivo de qué hace cada uno. Bien, en el editor de UVs, a todas esas gotas las selecciono y voy a escalarlo a 0 para que ocupe solamente un punto, es decir, solamente tenga un color plano, y lo voy a ubicar sobre este color celeste, que es el color que quiero que tengan las gotas. Me voy a acercar un poquito para visualizarlo mejor. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer, esta sería la gota, quiero modificar un poco el material. Por ejemplo, una cosa que voy a hacer es bajar el roughness al mínimo. Esto lo que va a hacer es que sea bastante reflectivo por no tener rugosidad. Va a reflejar básicamente todo lo que es el skybox. Y después en especular voy a subir el nivel especular también al máximo, que en conjunto con el roughness en 0 generan ese efecto. Después lo que voy a hacer es bajar el alfa a un nivel, creo que un punto 3 estaría bien para que queden un poco transparentes. Y para que no tenga tanto efecto con la oscuridad, voy a agregarle un poco de emisión. Pero para agregarle emisión voy a
seleccionar también Image Texture y voy a seleccionar la textura que estoy usando, Palette. Y ahora en Strength, si le ponemos 1 va a ser muy emisivo, pero queremos que sea algo leve, entonces creo que un punto 15 creo que es suficiente. Esto básicamente va a hacer que no sea tan afectado por las sombras. Podría ser entre 0.15 o 0.3, por ejemplo, pero no más que eso. Bien, ya tenemos los materiales de las gotas y tenemos los materiales del paraguas. Quizás lo que sí podría hacer es, creo que el paraguas podría tener, para agregar un poco de calidad a esto, voy a seleccionar estas caras, luego estas caras, todas las caras metálicas, y luego voy a seleccionar con L todas las varillas de metal y con L también estas. Creo que todo eso es normalmente un material metálico. Entonces vamos a los materiales y voy a agregar un nuevo slot y a ese slot le vamos a poner de vuelta Prop Umbrella, le vamos a dar New y vamos a poner --metal y vamos a darle Assign. De este modo, este material va a estar asignado ya a todas esas caras seleccionadas. Y lo que vamos a hacer es poner el metálico en 1. Ahí se puede ver el cambio, ¿no? De 0 a 1. Y la rugosidad la voy a dejar en .2. Creo que con eso está bien. En realidad, la documentación habla de que podemos usar 2 materiales y 2 texturas. Así que esto lo estamos llevando un poco al límite. En realidad tenemos 3 materiales. Pero como los 3 materiales comparten la misma textura, quizás tenemos suerte y pasa. Muchas veces he subido modelos que tienen más materiales o más texturas y quizás nos dicen que lo saquemos, quizás no. Yo hago el intento. Hago el intento si vale la pena. No solamente no de hacerlo por una cuestión de no optimización. Pero en este caso vale la pena porque necesitamos gotas transparentes, necesitamos un paraguas que no sea metálico y necesitamos las otras partes metálicas. Así que yo creo que amerita un material más. Bien, ya tenemos esto. Ahora vamos a pasar a la exportación. Para la exportación vamos a revisar nuestra colección export, que es la que dijimos que vamos a usar para exportar, y vemos que tenemos el exporter GLB, está el archivo al que vamos a exportar, y en animación dijimos que cambiamos a NLA tracks. Ahora vamos a configurar cuáles son esos tracks. Voy a ir a esta página, Layout, a este Workspace, y en esta vista voy a cambiar a Non-Linear Animation. El Non-Linear Animation es el que nos va a servir para seleccionar esas animaciones. Así que vamos a primero seleccionar el avatar. Tengo seleccionado el avatar. Bueno, en esta parte está oculto. Ahí está. Tengo seleccionado el esqueleto del avatar. Tengo esta animación Rain Avatar. Me fijo, la animación es correcta. Y lo que voy a hacer es, en el NLA voy a presionar este botón, Push Down Action. Lo puedo hacer desde este lugar o lo puedo hacer también desde el Action Editor, Action, Push Down Action. Es lo mismo. Lo agregamos y ahora voy a seleccionar el otro esqueleto y me fijo también, la animación es correcta, pero tengo un problema que por lo que veo no llega hasta el final. En cuanto a keyframes, al menos. O sea, los keyframes terminan en este punto. Si le doy push down, me genera el action solamente en ese bloque. Entonces, vamos a tener que hacer algo adicional. De todos modos, antes de hacerlo, revisamos que la animación se tiene que llamar nombre de la animación avatar y nombre de la animación prop. Y eso es algo que está faltando. La del personaje ya está ok. Y
Esta otra, la del esqueleto, la del prop, no. Así que vamos a poner rain-prop. Y ahora sí, la agregamos. Para que ocupe todo el... Como pueden ver, ahora termina ahí. Para que ocupe todo el espacio completo, lo que vamos a hacer es... Voy a maximizar esto con Control Space. Lo que vamos a hacer es decirle a esta animación que se extienda hasta 299. Y por cierto, la otra, que se nos está pasando un frame, esta, vamos a bajarla un frame a 299. Ahora sí. Y ahora vamos a ver. Como pueden ver, la animación ahora se reproduce en bucle hasta el final. Perfecto. En este punto creo que va a funcionar. Así que vamos a hacer la prueba. Si no funciona, tendremos que hacer un bake de esta animación. Pero primero probemos de este modo, que es como no destructivo. Así que le doy exportar. Guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es entrar a builder.decentraland.org, collections. Tengo una versión, voy a borrar para no confundirme con las versiones anteriores. Bien. Y ahora ya está. Ahora le voy a dar add item. Y en mi exportación, export 2, tengo el rain emote glb. Me está faltando el audio. Lo tengo en esta carpeta. Bien, vamos a ponerle el mismo nombre. No sé si es necesario, pero por las dudas. Podría agregar también el archivo JSON con los datos, pero no es 100% necesario. Es algo que nos facilita un poco el trabajo, pero no es necesario. Así que hoy lo vamos a hacer sin eso. Yo tengo sed en zip, así que le doy shift clic derecho, zip, add to export 2 zip. Y este zip es el que vamos a subir. Así que lo arrastro a builder, lo soltamos y vamos a ponerle rain y bien, rarity, categoría puede ser un baile noise, quizás fan o misceláneas, y se reproduce en loop. Siguiente. Esto, cuando tiene audio, sobre todo toma un poco de procesamiento al principio. Guardamos. Y ahí podemos ver el emote funcionando correctamente y con el sonido. Pero nunca nos tenemos que fiar de esta vista. Siempre tenemos que probarla. See in world. Jump. Abrir Decentraland. Siempre es necesario probar esta vista porque a veces lo que funciona en la vista del builder no funciona en el mundo. Bien, ya pudimos ingresar a Decentraland. Vamos a presionar la B larga, entramos a la configuración de los slots de los emotes y vamos a agregar el nuevo emote de lluvia. Ahí lo tenemos. Aparentemente funciona bien. Cerramos y ya lo podemos probar y funciona perfectamente. Ahí podemos ver el efecto del material metálico y también en esta parte nos aporta un poquito más de realismo, de detalle. Bien, y eso sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Fue muy interesante para mí hacer este nuevo emote. Es un poco más chill, un poco más tranquilo para pasar un poco de esto de la guitarra, de la cucaracha y otros que quizás son, obviamente son súper interesantes, pero no se pueden usar todo el tiempo porque son bastante ruidosos. Para un día tranquilo, para un día de lluvia, podemos usar este
emote. Haciendo un repaso, utilizamos sistemas de partículas para crear la lluvia, usamos modelado poligonal para crear el paraguas, y para la animación, en este caso no usamos retargeting, sino que hicimos la animación manualmente. Así que bien, espero que hayan disfrutado de este programa. Nos veremos en el próximo tutorial. Chau, chau.